¿Cómo estás, bro? Buenas Muy noches. bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo bien. Oye, pues me da mucho gusto que estés aquí en el canal. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por Hace bastante tiempo que no nos vemos, hemos estado desconectados algún tiempo. La verdad también es la primera vez que hacemos, bueno, que hago una entrevista aquí por la web y está lloviendo. Entonces, cualquier dificultad, pues me avisas. qué, de acuerdo. Este, Shell, ¿cómo te ha ido? Para los que no te conocen y todo esto, platícanos un poquito cómo fueron tus inicios, cómo es que entras al dibujo, a la plástica y cuáles son las áreas que más o menos manejas. Ok. Pues mira, yo empecé desde muy joven. A mí me gustaba siempre lo que fue el arte, en cuestión del grabado y demás. Lo veía en los museos. Yo cuando tenía como 15 años fue cuando me acerqué más al mundo del graffiti. El graffiti se constaba más o menos de lo que es la parte de la tipografía y la parte del carácter, que es más como personajes o muñecos o caricaturas en este caso. Entonces yo empecé a desarrollarlo ahí desde ese entonces con el nombre, ya sabes, cada grafitero necesita su tag, necesita un nombre y yo en ese quehacer, vamos, hice el nombre de Shadi, que es como firmo mis trabajos. Sí. Es un acrónimo, ¿no? Que se refiere básicamente a siempre haciendo arte, destruyendo y creando. Entonces considero yo que la acción creativa misma es, pues sí, un vaivén entre la creación, la destrucción, entre la luz, la oscuridad y esos procesos tanto de cuando te abres a la gente, como cuando, sí, como cuando te abres, como cuando eres un poco más inmersivo, ¿no? Posteriormente entré a la carrera de diseño, estuve los primeros 2 semestres, ahí tuve el acercamiento pues, con la historia del arte, con materias que me especializaron un poquito más en otras ideas, el diseño como tal, la ilustración, las técnicas de representación gráfica, en fin, todo apegado a la creación de un producto, a la creación de una campaña publicitaria o a la creación de un proyecto en sí, ¿no? Ya fuera audiovisual o fuera bidimensional o tridimensional, acorde, ¿no? La plataforma. No me gustó tanto, me salí y me fui como oyente a talleres de pintura, talleres de dibujo. Estuve con la maestra Florida y en la facultad ahora de Xochimilco, antes Escuela Nacional de Arte. Estuve con el maestro, en paz descanse, Abelardo Loya, quien me incursionó mucho más, ¿no? Lo que es la gráfica, el grabado como tal, grabado en metal, filografía, el linóleo. Me dio la oportunidad de participar en una bienal, entonces ahí me di cuenta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ser creativo y todo lo que tiene que ver con no nada más el hacerlo por gusto, sino como una profesión. Específicamente, ¿qué es lo que no te gustó ahí en diseño? ¿Qué fue lo que específicamente no machó al final contigo? Pues mira, como una opinión muy personal, yo en ese entonces, ¿qué te gusta? Tendría 21 años, 22 años, ¿no? Era un poco más joven, un poco más escueto en ideas y en visión, pero en ese entonces no me parecía el propósito que tiene el diseño en sí, al menos en mi camino, ya que buscaba algo de más sensibilidad y quizá la mayoría del tiempo no tanto con una trascendencia comercial, sino en ese entonces un poco más en la parte individual humanista, ¿sabes? Como saber quién era yo y qué es lo que buscaba yo por parte de lo que hacía. No me veía en una agencia de publicidad, no me veía en una oficina, no me veía en una campaña
un producto o una empresa, me veía más como desarrollando los procesos y entendiéndome a mí mediante ellos. Me estabas comentando que, bueno, en la parte de diseño, como que el hecho de tener un programa, tener que hacer una entrega conforme a los parámetros de otra persona y no realmente a la búsqueda que llevabas a esa edad que nos comentas, creo que sí es un común denominador de repente, incluso también en artes visuales, porque, bueno, en artes plásticas, porque incluso también uno trabaja para clientes, ¿no? Puede ser más libre y por el hecho de ser artistas, por decirlo así, pues sí, puede ser mucho más flexible que te digan, bueno, a ver, preséntame tus ideas, siendo que un diseño, claro, es para un circuito, ¿no? De comercio. Y en este sentido, cuando llegas a artes, ¿cómo te sientes? O sea, al final, si te encuentras esa búsqueda personal, se concreta, dejas de asistir al ENAP y te sientes satisfecho o cómo es este proceso una vez que acabas con la ENAP. Claro. Ok, mira, yo para ese entonces, esa etapa la vi como un recreo, pero un recreo formativo, ya que no sabía perfectamente hacia dónde me dirigía, no sabía perfectamente qué es lo que quería, pero sí sabía que ese espacio en particular me brindaba pues prácticamente todo para yo poder desarrollar mis intereses, mis afinidades, incluso mis relaciones con las personas. Ahí pude encontrar pues las instalaciones, pude encontrar a la gente. Amo perfecta esa biblioteca, ¿no? Que me daba, pues era un cobijo donde pues, en ocasiones no llegaba un sesgo, incluso platicando con los profesores, ¿no? Tú te acercabas a los libros y podías entender a personas como en este caso José María Velasco, como Saturnino Herrán, ¿no? Como Leopoldo Méndez. Entonces, que pues fueron en este caso tres personajes mexicanos que están dentro del top, que igual en cierto punto me representan, pero sobre todo en su proceso, ¿no? En su hallazgo, en su inquietud, en su tarea. Evidentemente también los límites que lleva el camino del artista, ¿no? En el caso de Saturnino Herrán, que muere, pues yo creo que muy joven, pues por una situación de gastritis, ¿no? Pero era en su quehacer así prácticamente obsesivo por estar creando, sumergido también por su tiempo, por su historia, ¿no? Pero el narrarlo de la manera en que lo hacía, pues era pues su pasión y también pues su fin. Entonces también ir mediando esas cosas. Las personas, te conocí a ti, conocí a muchas personas ahí y muy claras, ¿no? Muy claras. Yo tengo muy buenos recuerdos de ti, platicando, jugando fútbol, haciendo precisamente este tipo de círculos, ¿no? Para compartir las ideas. Tú Sí, siempre muy puntual, ¿no? En las preguntas a cada uno, siempre siendo en ese caso, muy analítico, ¿no? Sabiendo siempre qué decir, a quién y para qué. Eso pues, es algo que también aprendo de ello. Yo recuerdo muy bien una plática que tuvimos, ¿no? En ese entonces, y me decías, siempre tienes que ver hacia allá, ¿no? Hacia un futuro, porque el tiempo es algo que puede generar un conflicto. Y yo ahorita, ¿cómo lo veo? Yo creo que pues más que un conflicto, siempre el tiempo no siempre es el verdadero, el que dicta, ¿no? El que da el dictamen, sino más bien la capacidad de que uno tenga para adaptarse y seguir adelante, ¿no? No importa el tiempo, no importa el tiempo, y eso a mí me queda muy claro. Ahora yo ya voy a cumplir 33 años. Eh, Pasé por un proceso, tampoco fue fácil para mí darme cuenta que al no estar
más escolarizado, pues perdía yo muchas oportunidades, perdía muchas aventuras, ¿no? Pero también me brindaba la posibilidad de enriquecerme como persona, como ser y darme cuenta que es uno el que tiene los objetivos y los puede ir poniendo como un camino, un camino. Ahora, pues efectivamente volteo al diseño como una herramienta que me brinda la posibilidad de ganarme la vida a veces, ¿no? Porque también la situación es un poco compleja en la cuestión laboral en este rubro a nivel nacional. Entonces, lo cual ha hecho que mis necesidades volteen hacia, pues, hacia otros sectores, hacia, incluso hacia el extranjero, y siempre con la necesidad de aprender, ¿no? Siempre con la necesidad de conocer cosas nuevas, de seguir adaptándome, y yo creo que eso es lo que me ha gustado sobre todo más en en esta vida creativa. Estos tres personajes entonces que nos hablas, estos tres pintores, los tres son pintores, ¿verdad? Y si son parte de tus influencias, mi pregunta sería, ¿tienes influencias, por ejemplo, no sé, de referencias clásicas europeas o en tu ADN, por decirlo así, plástico, Sí, es más nacional, por decirlo? pues mira, mis sentimientos sí son más, más arraigados a esta zona geográfica del mundo, pero sí, referentes hay en todos lados, ¿no? Uno de ellos para mí ha sido Leonardo, Leonardo que es uno de los artistas para mí más completos del Renacimiento. Y hablando del mismo Renacimiento, podríamos hablar de Miguel Ángel, ¿no? Bonarotti, eh, pues quién más, alguien como Goya, que también supo adaptarse a su época y pintar algo que era más costumbrista, pero tenía una postura de reflejar su realidad. Este, también hay otro que ahorita se me fue el nombre, pero es parte también del Renacimiento, que también es un artista muy loco, ¿no? Era un virtuoso, pero su vida personal era una locura. Ay, no lo recuerdo ahorita. Caravaggio. Exactamente, ¿ves? Es que exacto, nadie puede negar al personaje, ¿no? Sí, me pueden negar la cruz de su parroquia, como se dice, ¿no? Sí, 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 sí. Exactamente, exactamente. ¿No? Entre la técnica y el tema, ¿qué relación hay en eso? Si tu trabajo está relacionado cuando eliges un tema, ¿es porque ya tienes alguna técnica o viceversa? ¿O no hay relación en esto? Yo creo que sí, yo creo que la técnica está en relación con el tema, ya que actualmente tiene mucho que ver la función que tenga la obra, o en este caso, hablemos de un performance, hablemos de eh, una intervención en el espacio, hablemos de ese tipo de situaciones en las que requiere precisamente de cierta metodología, de cierta técnica para interpretar o para exponer cierto mensaje, cierta idea. En el caso de la pintura, pues obviamente, dado el espacio, dado el clima, en este caso para la gente que pinta en paisajes, yo creo que sí se determina incluso la hora, la posición, la paleta de color, ¿no? En el caso de la fotografía, pues si es una cámara análoga, una cámara digital. En el caso del dibujo, si lo vamos a hacer con lápices, si lo vamos a hacer con tinta china, depende mucho, sobre todo para la hora de qué es lo que vamos a expresar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a decir con ello y hacia qué público? No es lo mismo para un público infante o para un público científico. Chel, háblanos un poquito sobre tus temáticas. Bueno, he visto que tienes en tus dibujos muy presente el hecho de dibujar cráneos, de dibujar un poco diablos, tipos vampiros. Vamos a ir viendo las imágenes. ¿Cómo surge la inquietud por esta temática? Bueno, mira, yo lo tomo, el cráneo lo retomo como
un elemento permanente entre la existencia del ser humano, en este caso mía. Yo creo que es un elemento que utilizaba incluso José Guadalupe Posada con sus catrinas, con sus calaveras. Y el estoicismo también toma esto como memento mori, como ser conscientes de pues, del instante que vivimos en este mundo. En el caso de los cuernos, pues es en referencia a lo que se tomaba en la Inquisición como censura para los artistas, para los creativos en ese entonces, y los aludían un poco con lo que era pues el diablo, Satán y esa dialéctica que se tenía como entre el bien y el mal, ¿no? De satirizar esa parte y decir, bueno, no es necesariamente que yo crea en el diablo, yo creo en Dios, yo creo en la vida, pero también es una forma divertida de ver las cosas, ¿no? Y de ponerlas en contexto para que todos nos demos cuenta que también tenemos ciertos demonios, ciertas cosas. En el caso de este, por ejemplo, pues es un trabajo digital y es algo que me gusta llevar el trabajo siempre a diferentes disciplinas, a diferentes escaparates y pues hablan pues del estudio constante de mi entorno, ¿no? En este caso es un retrato de memoria, ya que primero me gusta hacer todos los dibujos a lápiz, me gusta llevarlos en un cuaderno y si hay una idea que me gusta, después llevarla a otro tipo de técnicas, en este caso el vector. Como primero me gusta trazarlo, me gusta comprender su forma, sus dimensiones. El cráneo también representa un estudio previo a cada rostro, ¿no? Como expresión, y después lo puedo llevar ya sea al grabado o llevarlo a la computadora, definitivamente. ¿Es diferente manejar tus temas en ilustración que en pintura? Yo creo que en esencia el proceso sería el mismo, sería el dibujo, sería la construcción de la composición, si va a ser monocromática, policromática, y después escoger la técnica, si va a ser mixta, si va a ser medios húmedos, medios secos, pero definitivamente el proceso es el mismo incluso para la escultura, es el dibujo. Así es como comprendo mejor las formas, los conceptos y ya después la técnica, pues ya viene siendo como el acabado. Cuando tú creas arte, ¿tienes presente el trabajo de alguna persona? Mis referencias, muy directamente podría hacer referencia de Jorge González Camarena, eh, David Alfaro Siqueiros, Saturnino Herrán, y actualmente la cultura del art toy me gusta mucho, el custom toy, eh, la cultura de los noventas. Me gusta mucho un artista que se llama Boris, que es un pintor peruano que actualmente vive en Estados Unidos, pero él desarrolló la gráfica de Street Fighter para Nintendo 64 y realizó pues pues toda la imagen de los X-Men de los años 90, pero su técnica siempre fue de caballete. Era muy realista y muy fantástico a la vez. Entonces, me gusta eso, me gusta el trabajo pues de mucha gente, brother, incluso de ilustradores digitales, de escultores que son más contemporáneos. En cierto grado me gusta el trabajo de Jorge Marín. eh, ¿Y alguna referencia, por ejemplo, te ha gustado en algún momento de tu periodo, te has clavado en la iconografía oriental?
Fíjate que por parte del tatuaje y por parte de la gráfica, yo cuando estaba ahí en el taller de grabado con Abelardo, ahí en Xochimilco, estábamos viendo precisamente la técnica del ukiyo-e, que era una técnica japonesa, pues con más de 1500 años de antigüedad, más o menos, pero pues prácticamente era el grabado en una placa de madera a una sola tinta y de ahí se derivaban otras técnicas. Lo que me gustaba de la estampa japonesa precisamente era su proceso mediante las gubias japonesas o los cuchillos. Y me gustaba mucho la gráfica, ¿no? Precisamente su ilustración de la flora, de la fauna, los símbolos que tenían sus animales espirituales, como el Byakko, que era un tigre de la ciudad de Kioto, Japón, o el Ryu, que son los dragones. También me gustan mucho las máscaras japonesas del teatro, ¿no? Que son como las hanjas. Muy curioso, las mujeres no eran permitidas en el teatro, pero las máscaras las utilizaban para representar a mujeres dentro de la, pues del teatro, vamos, de la obra de teatro que se desarrollaba. Ahí, por ejemplo, podemos ver que es un dragón. Precisamente tengo ahorita un proyecto de serigrafía y se llama ukiyo-e, que también el significado de la palabra básicamente es imagen efímera. Entonces, es el dragón, es la mascota. Me gusta mucho la creación del personaje, entonces ahí creé un dragón que fuera un serigrafista a la vez. Más o menos cuántos años llevas dibujando. Y hace ratito me habías comentado en alguno de tus dibujos que habías trabajado de memoria. ¿Este dibujo también es de memoria o usaste alguna referencia? Ese dibujo en específico, estoy utilizando un espejo que estaba encontrado para que al momento que yo volteara hacia ver el espejo viera mi perfil. Entonces justo yo traía ese peinado, así yo traía el cabello en ese momento. La parte del pecho y demás, sí fue como ya una incorporación después, pero en el gesto, en la expresión, sí lo tomé totalmente del espejo. Entonces yo podía tener perfectamente la observación de cómo era el ojo y cómo era el perfil de la nariz y demás. Y el otro que era de memoria era de una chica como japonesa. ¿Es esta a la que te referías? Exactamente, sí, exactamente. Ella era más como el método Loomis. Ya ves que seccionas el círculo, haces la bajada, la estructura, seccionas, donde pues prácticamente el método Loomis, pero con expresiones propias de una asiática. Si te das cuenta, igual los labios son como un poco más gruesos, la nariz igual solo es como asemeja a la nariz, los ojos pues buscan la expresión, pero ya más como sintetizada. Con lo que mencionabas tú sobre lo interesante que es la tridimensionalidad como en el objeto artístico, yo considero y es una de las cosas que planteo que la pintura también es tridimensional, es decir, su estructura física pues tiene un ancho, un alto y también tiene una profundidad. Y si la presentas sobre un bastidor que no vaya colgado en una pared que limite su anverso y Claro. lo pones, por ejemplo, como en un tripié, pues también es un objeto tridimensional y creo yo, estoy convencido que no deja de ser pintura. Es decir, estoy buscando elementos formales que la pintura pueda absorber, ¿no? Y no estoy buscando cómo llevar a la pintura a un objeto de arte extrapictórico. ¿Cómo ves tú esta situación o esta cuestión de la tridimensionalidad de la pintura? ¿La habías planteado, la habías pensado? Pues mira, justo anteriormente que cuando hablábamos de la tridimensionalidad, retocábamos el punto del pintor y del escultor. En la actualidad creo que se puede prestar con un modelador 3D, con una impresión 3D. A la hora de patinarla o de pintarla,
ya también le das otros matices y puedes hacer incluso enfoques más directos en la profundidad de la pieza. Yo creo que sí se puede utilizar, no se pelean, no creo que una sea mejor que la otra. Oye, estamos en una época en que la revolución tecnológica ha derivado en creación de imágenes realmente espectaculares y asombrosas. ¿Tú crees que todavía tenemos los artistas que trabajamos los métodos tradicionales camino? Y quiero reformular un poco la pregunta de cómo le he venido haciendo en las entrevistas, que era prácticamente si crees que todavía hay posibilidades pictóricas ante la inteligencia artificial, ¿no? Pero ahora más bien me gustaría saber cómo ves tú el hecho de la inteligencia artificial y de las imágenes que de ella se derivan. Yo creo que actualmente la inteligencia artificial pues sigue siendo una herramienta, un recurso donde podemos ya valernos incluso de introducir una idea en un texto y que nos dé como resultado una composición con cierto estilo, con cierta gráfica, con cierta paleta de color. Y después de eso podernos apoyar como para hacer una pintura, hacer incluso una colección, ¿no? Incluso toda una línea de productos. Entonces creo que ahorita ya solo se adelantan los procesos para la gente que lo hace de la manera tradicional. Yo creo que lo podemos seguir haciendo siempre y cuando también entendamos que no hay otra forma de avanzar que seguir capacitándonos, seguir adaptándonos a los nuevos procesos. Es algo de lo que hablábamos antes también, de esto de los videos y del el contenido. No es algo que todos lo hagan y ahora las personas tenemos menos miedo o menos vergüenza, es lo que tú decías, la vergüenza siempre va a estar, pero hay que perderla, ¿no? Pero hay que encontrar en eso, un momento, hay que encontrar en eso una oportunidad para seguir haciendo lo que nos gusta. Entonces, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, solo son un apoyo para nosotros, independientemente si seguimos haciendo arte tradicional o ilustración tradicional. Porque al final del día yo creo que ya nada está inventado, bro. O sea, ya no hay nada nuevo, ya no hay nada nuevo. ¿Y cuántos años son de historia del arte? Más de 10.500 años. Y pues no hay nada, o sea, no hay nada como seguir interpretándolo y seguir dando simplemente nuevas manifestaciones. Yo creo que lo que vale del arte es que se sigue haciendo por seres humanos, que se sigue haciendo por corazones, que se sigue haciendo con intenciones existencialistas, materialistas. Y al final del día, tú mencionabas, es que posiblemente sea otro ente, una conciencia, pero yo creo que hablábamos también de las leyes herméticas. Yo creo que al fin del día también es otro nivel de conciencia, no es un límite, sino es otro nivel que quizá nosotros desde la perspectiva de una hormiga no comprendemos, pero desde la perspectiva del ser humano, pues podremos ver incluso que hay otras posibilidades, ¿no? Me permito replantear la pregunta precisamente en esta entrevista porque hace poco, pues he estado viendo registros sobre los ingenieros, sobre personas que están muy clavadas en toda esta cuestión de la inteligencia artificial. Y realmente me llama la atención, o sea, yo siempre había vibrado con la idea de que al final no es una herramienta como tal, como te lo había comentado, sino que realmente ya es, no sé si sea una programación, una programación muy avanzada o una conciencia muy primitiva, como te lo había mencionado.
Pero independientemente en la fase que esté o como sea o las intenciones en las que esté, yo siento que realmente no es una herramienta, sino que hay un proceso detrás que lo hace ya como un ente, como un co-creador, ¿no? Es decir, una herramienta la usas tú a voluntad y no hay de otra. O sea, la herramienta no te va a dar un consejo, el concepto de herramienta no te va a dar un consejo, tú lo manejas y el resultado depende de la destreza de quien agarre las herramientas, ¿no? Si las agarra un carpintero experto, pues wow. Si las agarra alguien novato que nunca ha trabajado la madera, pues por más, la herramienta es la herramienta y punto, ¿no? O sea, no va a dar más. Y en este caso, o sea, no importa qué grado de tu profesión o de tu campo tengas, tú puedes interactuar con una inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a poner la programación. Ahorita tú ya puedes interactuar con una inteligencia artificial y aunque no sepas programación, sacar una página web y publicarla. O sea, es muy difícil que no lo hagas, ¿no? Y aunque no sepas programación. Digo, a lo mejor un público, estoy hablando de un público, obviamente también de un rango de edad y de cierta participación en la tecnología, ¿no? A lo mejor alguien de 80 años igual va a dificultarse, pero me refiero a que ya empiezo a creer que sí no es una herramienta como tal, sino que es un ente, no sé si es una programación avanzada, si es una conciencia, si es una inteligencia o no sé en qué punto esté, ¿no? En este parámetro te comentaba que se me haría gracioso en un momento dado que llegara el punto que un día la inteligencia artificial nos demandara por no darle los créditos en sus creaciones, ¿no? O sea, que dijera, oye, mi cabrón, a ver, dices que esto es tuyo y que me utilizaste a mí como herramienta, no, güey. O sea, imagínate que llegara a ese punto. Y que ahora las legislaciones, digo, pues van avanzando y cada vez va más integrando los métodos. Ya ahora, antes era impensable hacer un trámite por la web o comprar algo por la web. Hace 10 15 años, o sea, hace 20 años no hacías trámites oficiales por la, o sea, no manches. Tendrás que ser de un país de primer mundo, ¿no? Y ahora ya no hacen trámites si no es por si no sacas tu cita por la web o si no es por ahí. Entonces, en ese sentido, yo creo que la legislación está obligando a que cada vez, nos guste o no, empecemos a ver como sociedad la inteligencia artificial y estas cosas, no nada más como herramientas con las que se pueden crear imágenes o consultar cosas, ¿no? Sino que realmente, o sea, es un parámetro que supera el más media en su tiempo y la fotografía en su tiempo, ¿no? Entonces es un campo que yo creo que mientras haya alguien que llegue a pintar, o sea, va a existir y no va a acabar, ¿no? O sea, no sé si subconscientemente nos queramos como engañar y no asumir que algo pueda ser más inteligente, calcular más cosas en menos tiempo que nosotros, hacer cortes láser con una perfección que tú con un cúter no podrías hacer. O sea, también nos representa unas preguntas, interesantes como ente, como ente existente, ¿no? Entonces no será un miedo a no querer profundizar y decir, no, es que es la herramienta y es una herramienta potente o es una herramienta que no tiene sentimientos. Híjole, ok, podríamos estar de acuerdo eso o no, se podría discutir o no, los más biotecnológicamente pirados podrían generar discusión si sí o si no, ¿no? Pero en realidad, o sea, si es un ente que, por ejemplo, tú no podrías tener toda la información ahorita a la mano con la que una inteligencia artificial te podría hacer una foto ahorita. O sea, no tienes la capacidad de revisar toda la documentación gráfica sobre cualquier tema para hacer eso. Es imposible. Entonces ya son paradigmas más de que, ok, no siente, ok.
pero es un proceso también bien interesante que tú no puedes hacer. Así como eso no puedes sentir lo que tú tampoco lo puedes hacer con su método, güey, ¿no? Hay mucho, ¿no? Hay mucho de dónde cortar en el caso de la inteligencia artificial, hay mucho que hacer incluso en el tema de del arte. Eh, pues yo creo que ya hablando de esos temas metafísicos y demás, yo creo que solo las personas que vibran en la misma frecuencia se encuentran. Y este es un claro ejemplo de esa situación. Y cuando eso pasa, es para hacer creación, es para hacer cosas grandes. Entonces, como tú lo mencionabas desde el principio, el iniciado o el que inicia en la carrera del arte tenga, pues tenga forma y fondo, ¿no? Que pueda comprender perfectamente cómo es un método científico, que pueda comprender cómo hacer una investigación, pero también cómo se desarrolla una técnica mediante un proceso de meramente de ejercicios, ¿no? Yo creo que las habilidades a cualquier edad se pueden desarrollar siempre y cuando haya un método. Y eso lo he aplicado en mi vida para generar dinero, ¿no? Sobre todo hay métodos. Yo creo que el dinero, pues en primeramente, y tú que me permites ya expandirme en esta pregunta, creo que Claro, el dinero es energía, bro. El dinero, no, si lo vemos como un medio o lo vemos incluso como un límite, como una limitación, lo, lo dejamos en un sentido muy bajo, ¿no? Y yo creo que el dinero es energía y el dinero, la cantidad de dinero que uno pueda generar, no tener, pero generar, va directamente proporcional a la seguridad que tenga uno mismo, de sí mismo. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablamos de una cantidad X, podemos vernos perfectamente cómo nos hace sentir, si nos hace sentir seguros, inseguros, si nos hace sentir comprometidos o si nos hace sentir libres. Y cuando hablamos de esa misma cantidad, pensamos perfectamente en qué usaríamos o para qué lo usaríamos. Pero nunca pensamos si ya somos perfectamente felices sin esa cantidad. Y parece ser algo como muy usado últimamente, pero la felicidad no llega ya con el dinero. La felicidad debe de estar antes del dinero y la felicidad llega con el agradecimiento de todo lo que ya se cuenta, de todo lo que ya se tiene, ¿no? Y precisamente en mi arte busco, busco darme cuenta que la muerte es lo único que llega, la muerte, el fin, ¿no? Entonces busco entonces conscientemente, utilizando todas mis capacidades, todas mis habilidades, en generar una vida feliz, una vida agradecida. Y creo que no se mide en la cantidad de dinero que tengo, sino en la cantidad de dinero que genero y lo pongo y lo empleo para que se materialice la vida que me rodea. rico es no el que más tiene, sino el que aprende a vivir con menos. Claro, yo auguro de tu proyecto, brother, muy buen futuro, honestamente. Síguele como vas con esa insistencia. A lo mejor, ¿no? Bien, hay una frase muy interesante, a mí me gusta mucho, los grandes talentos maduran tarde, ¿no? Y yo en mi caso personal lo he experimentado en muchas ocasiones. Tú eres el caso también ejemplar. Pues, brother, pues muchísimas gracias. Yo creo que el espacio que nos brindas a nosotros, como lo hablo por mí y por los que han pasado antes, es una es un escaparate para poder difundir lo que nosotros hacemos, lo que nosotros representamos. También creo que esto que tú estás haciendo representa un gran ejemplo de cómo hay que adaptarnos a las nuevas tecnologías, hay que perder el miedo a estar frente a la cámara y sobre todo pues aprovechar eso para seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y poder
pues multiplicar todo el esfuerzo, todo el trabajo y hacer algo pues sustancial, ¿no? Que también es parte de